Muy buenas tardes a todos. En el día de la fecha vamos a charlar un poco sobre la historia clínica, que es la herramienta principal en la cual o con la cual contamos los médicos como para poder armar un esquema, recopilar información, llevar a un determinado diagnóstico y aplicar en cierta medida un correcto tratamiento. La historia clínica es el arma principal que tiene el médico como para poder llegar a estos puntos. Para ello, para poder lograr una correcta práctica médica, debemos conocer correctamente cuáles son las partes de la historia clínica. Principalmente, la historia clínica tiene que ser completa, es decir, con toda la información que nosotros podamos recabar. Es esa información esencial la cual vamos a poder ordenar en nuestra historia clínica para poder llevar a un correcto tratamiento y un correcto diagnóstico. Debe ser de fácil interpretación porque es una herramienta que no solo va a ser útil para nosotros, para poder llevar a cabo esos objetivos, sino también va a ser una herramienta que nos va a permitir compartir información, y es por esa razón que debe tener una correcta comprensión, es decir, debe ser fácilmente legible, de fácil lectura, para que podamos trasladar la información que nosotros recolectamos a nuestros colegas médicos. ¿En qué consta o en qué se basa la historia clínica? Es decir, cuáles son sus partes. Principalmente consta de datos básicos, en los cuales se encuentran compuestos por el interrogatorio, el examen físico y los exámenes complementarios, una lista de problemas donde nosotros vamos a detallar cuáles son los problemas que presenta el paciente, y las notas de evolución, cómo fue evolucionando ese problema, en el cual nosotros aplicamos o no un tratamiento y a qué punto llegó o a qué qué diferentes medidas se han tomado para poder anotar cómo fue evolucionando ese problema, si fue una evolución positiva o una evolución negativa. Esencialmente la historia clínica tiene un cuerpo madre, el cual comparte con diferentes historias clínicas que vamos a ver un poco más adelante, como lo es la historia clínica orientada a problemas, que si bien difiere de la historia clínica clásica, esencialmente tiene el mismo cuerpo. ¿De qué está compuesto los datos básicos de la historia clínica? Principalmente se debe llevar a cabo en los datos básicos una correcta anamnesis. Y una correcta anamnesis es donde el paciente tiende a exponer su problema. Está comprobado que la mayoría de los médicos cortamos al paciente cuando éste nos está contando su motivo de consulta, y es por eso que debemos dejar exponer cuál es el problema que lo trae a la consulta al paciente para evaluar bien las circunstancias que rodean ese problema. Luego, una vez que hayamos escuchado al paciente, comenzaremos con un interrogatorio dirigido puntualmente a los problemas o a las problemáticas que nosotros buscamos enfocarnos para poder llevar a cabo un correcto diagnóstico. En el interrogatorio debemos tener en cuenta los datos personales, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los hábitos, los antecedentes personales de ese paciente, los antecedentes familiares, la noción de foco, que es un tema que vamos a hablar un poco más adelante, y la anamnesis por aparato. En lo que serían los datos personales, tenemos que recolectar datos como, por ejemplo, el nombre y apellido del paciente, la edad. No es lo mismo un paciente joven o un paciente adulto joven o un adulto mayor. El sexo no es lo mismo o no son las mismas enfermedades las que afectan tanto al sexo femenino como al sexo masculino. El estado civil del paciente, eso nos va a dar una cierta información acerca de la práctica que lleva el paciente en su referencia sexual, pero también a su vez nos va a dar información acerca del círculo afectivo que lo rodea. El domicilio, dónde vive actualmente el paciente, muy importante destacar la zona o qué elementos rodean la zona donde vive el paciente. La procedencia, si vivió siempre en ese mismo lugar o proviene quizás de otro país o de otra provincia. La ocupación, de qué trabaja este paciente. Muchas veces el trabajo puede influir notoriamente en la aparición de una patología, y es por eso que no solo debemos preguntar de qué trabaja actualmente el paciente, sino también preguntar de qué trabajó con anterioridad. Estudios, el nivel de educación que tiene el paciente nos va a ayudar a nosotros a determinar el grado de comunicación que podemos establecer con ese paciente. Un paciente analfabeto obviamente no nos va a entender de la misma forma que un paciente con una determinada educación. Y la religión también es un elemento que tenemos que tener en cuenta porque muchos pacientes aceptan o no determinadas prácticas en base a su religión, como ser por ejemplo los testigos de Jehová. Otro elemento que vamos a destacar en la parte de datos básicos es el motivo de consulta. ¿Qué es la situación que lleva al paciente a consultar al médico? Puede ser un síntoma o un signo, o un elemento que siente con mayor intensidad, o lo que le trae más preocupación.
Cabe destacar en este punto que tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a colocar en el motivo de consulta no es lo que nos dice el paciente, no son las palabras textuales del paciente, aunque muchos libros, muchas bibliografías informan que debe ser tratado de esta forma, sino que principalmente tenemos que tener en cuenta lo que nos dice el paciente, pero traducirlo al idioma médico. Muchas veces cuando nosotros transcribimos verbalmente lo que nos informa el paciente puede ser malinterpretado por un colega que quizás no entiende la jerga que está utilizando el paciente. Es por eso que tenemos que interpretarlo a lo que nos dice el paciente, pero a su vez también volcarlo al idioma médico para que pueda ser fácilmente trasladado a otros profesionales. A su vez, a partir de ese motivo de consulta, vamos a desarrollar una narración de forma ordenada, cronológica y gramaticalmente correcta, donde vamos a describir esos signos y síntomas que el paciente está mencionando. Obviamente que nosotros tenemos que llevar, digamos, una forma ordenada en la cual vamos a describir esos síntomas. Si tomamos, por ejemplo, el dolor, vamos a basarnos en una mnemotecnia como ser Alicia, como menciona el libro Argente, donde vamos a evaluar, por ejemplo, la antigüedad de ese dolor, la localización de ese dolor, la intensidad puntualizando del 1 al 10, o puede ser leve, moderada o severo, el carácter, o sea, las características de ese dolor, si es un dolor urente, si es punzante, por ejemplo, la irradiación, si solamente se queda en un solo lugar o se irradia hacia otro lugar, y factores de agravación o atenuación. También podemos agregar la frecuencia con la que aparece ese dolor, la duración de ese dolor y si hay síntomas asociados, por ejemplo, la fiebre. A su vez, no solo es una mnemotecnia que nos ayuda a ampliar o a interrogar acerca del dolor, también en cierto punto podemos trasladarlos a otros signos o otros síntomas, como por ejemplo la diarrea. Vamos a evaluar la cantidad de diarrea que tiene un paciente, vamos a tratar de determinar las características de esa diarrea, si es sanguinolenta, si presenta restos de alimentos, si es acuosa, lo cual a nosotros esa caracterización de ese síntoma o de ese signo nos va a ayudar a formular una determinada teoría diagnóstica. A su vez, el motivo de consulta también puede ser observado, si nosotros lo podemos determinar como un signo, aunque cuando se trata de un síntoma lo más frecuente es que nosotros podamos hacer una subjetivación de lo que está sintiendo el paciente. Pero siempre cabe recordar que cuando es un síntoma siempre se trata de un suceso subjetivo, el cual lo que nos dice el paciente tiene que ser tomado con mucha consideración, porque al fin y al cabo es lo que siente el paciente. El conjunto de signos y síntomas nos va a llevar a determinar que el paciente esté presentando un determinado síndrome, que puede ser que tenga una relación con alguna determinada patología o con dos, ¿por qué no? Por ejemplo, un ejemplo de un síndrome es el síndrome febril. Uno siempre tiende a determinar que el aumento de la temperatura es el equivalente a la fiebre, y eso no es tal. La fiebre es un síndrome. Está compuesto por signos y síntomas. A su vez, nosotros podemos objetivar determinados signos o síntomas, como ser uno de ellos la temperatura. Pero entonces, si nosotros nos quedamos solamente con el concepto de que la fiebre es solamente el aumento de la temperatura, no lo vamos a poder diferenciar de otra patología similar que es la hipertermia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Que la fiebre, o un paciente cuando presenta un cuadro febril, a su vez se acompaña de otros elementos, como por ejemplo la sensación de calor o frío, astenia, cefalea, dolor de espalda, dolores musculares o dolores articulares y escalofríos, lo que conlleva a determinar y a diferenciar de una forma muy característica al síndrome febril de la hipertermia. A su vez, otro elemento que vamos a determinar en la historia clínica son los hábitos, la diuresis, la catarsis, la dieta que lleva un paciente que nos ayuda a determinar qué tipo de vida o qué tipo de consumo de alimentos está utilizando el paciente, la actividad física, si se trata de un paciente que tiene una determinada actividad física o no, es un paciente sedentario, lo cual predispone a que tenga diferentes patologías. Si fuma, si toma alcohol, que también vamos a poder determinar las características, mejor dicho, la adicción que puede llegar a presentar un paciente a estos dos elementos, como hacer las drogas también, y los hábitos sexuales. No es lo mismo un paciente que tenga una conducta homosexual que un paciente que tenga una conducta heterosexual. En una época el HIV era más frecuente entre los homosexuales,
Pero bueno, o sea, eso fue también modificándose de acuerdo a las prácticas y a las medidas de seguridad que fueron adquiriéndose a través del tiempo, como es el uso del preservativo. A su vez también tenemos que determinar en el paciente los antecedentes personales, si es alérgico a alguna medicación o alérgica a algún elemento que nosotros podemos categorizar, si es asmático, por ejemplo, si presenta cuadros de hipertensión o de diabetes, si presenta cardiopatías, si utiliza medicamentos. Muchas veces el paciente no acepta la enfermedad que tiene. Uno le pregunta al paciente si tiene alguna enfermedad y el paciente responde que no, y muchas veces uno le pregunta, ¿está tomando una medicación? Y responde, sí, estoy tomando enalapril. Pero ¿cómo? No había ninguna enfermedad, me ha dicho previamente. Claro, pero el paciente está tomando enalapril y tiene ahora la presión estabilizada, entonces él considera que no es hipertenso por ese motivo. Pero sin embargo, si el paciente no tomara esa medicación, sería hipertenso. Entonces hay que determinar bien si el paciente tiene o no una patología y preguntar minuciosamente, porque muchas veces el paciente no acepta la enfermedad que tiene. Si ha tenido cirugías previas o ha tenido enfermedades de la infancia y obviamente otros antecedentes personales. También es muy importante determinar los antecedentes familiares del paciente. Si hay alguna enfermedad genética, alergias que pueden ser transmitidas, hipertensión y diabetes, cardiopatías y la más importante, por así decirlo, el cáncer. En cuanto a la noción de foco, hacemos referencia a esta frase en cuanto nosotros podemos ubicar al paciente en una determinada población y en esa determinada población hay una enfermedad prevalente. La más frecuente que nosotros encontramos en nuestro país es el Chagas, que rápidamente lo asociamos con el norte, es decir, que el paciente que es procedente del norte o que vive en el norte tiene una noción de foco porque en esa zona de la Argentina la enfermedad es muy frecuente. Entonces nosotros tenemos que determinar si tiene o no una noción de foco para alguna determinada enfermedad. También, digamos, si tomamos otro ejemplo más común, como por ejemplo la tuberculosis, un paciente que ha estado en un hacinamiento muy prolongado puede sufrir de un cuadro de TBC. Por ejemplo, un paciente que ha estado privado de su libertad. Ese paciente tiene una noción de foco para haber contraído o potencialmente haber contraído un cuadro de tuberculosis. La anamnesis por aparato más que nada tiene por finalidad tratar de recapitular y repreguntar por aparato, por órgano, por sistema, si el paciente tiene alguna enfermedad. Muchas veces, y como mencioné con anterioridad, podemos pasar por alto un determinado aparato y podemos obviar una patología que el paciente se ha olvidado de manifestar o que nosotros, en toda nuestra práctica médica, quizás podamos obviar u omitir algún detalle y la historia clínica en este punto nos ayuda a tratar de disminuir ese porcentaje de error. Acá vemos un ejemplo de la historia clínica que utiliza el Hospital Centenario, que es una historia clínica más que nada clásica, pero de mucha utilidad, que utilizan los residentes de clínica médica de dicho nosocomio. A su vez, se ha logrado constituir una historia clínica que no solamente se basa en lo que sería la cuestión orgánica o la problemática orgánica del paciente. Wet la desarrolla en 1969 con el objetivo de ordenar y expresar de manera más eficaz los problemas del paciente. La historia clínica orientada a problemas evita la despersonalización y enfatiza la individualidad del paciente al efectuar un listado de problemas único para esa persona. Más que nada, la historia clínica, en resumen, orientada a problemas, trata más que nada de los problemas del paciente y los categoriza dependiendo de la aparición, de la duración y de las características del problema. ¿Cuáles son las ventajas de esta historia clínica? Principalmente que incluye problemas biológicos y psicosociales. O sea, no deja de lado una problemática psicosocial del paciente, lo cual la hace un poco más inclusiva en ese sentido. Diferencia problemas agudos de crónicos. Dependiendo de una determinada cantidad de tiempo, podemos saber si un problema es reciente o no. Facilita la recolección de datos para investigación y auditoría. Es una muy valiosa fuente de datos para poder realizar diferentes trabajos de investigación. Posibilita utilizarse en formato electrónico, lo cual hoy en día la electrónica gobierna gran parte de nuestras vidas, y tener la ventaja de que la historia clínica pueda ser digital, la verdad que es un paso muy importante en este sentido.
Y a su vez facilita el trabajo interdisciplinario porque al ser más sencilla en lo que sería compartir información, un médico puede leer e interiorizarse sobre un paciente de una forma mucho más rápida que la historia clínica convencional. Si observamos bien el cuerpo de la historia clínica orientada a problemas, podemos ver que, en esencia, el cuerpo es muy similar a la historia clínica clásica. Varía en determinadas regiones en lo que sería el listado de problemas, que los clasifica en agudos, crónicos y a su vez activos o pasivos, en el plan inicial, o sea, la terapéutica que se toma sobre ese paciente, y en la nota de evolución, donde se divide de una forma particular. La lista de problemas puede ser un dato de laboratorio, una situación social, un factor de riesgo, y se caracteriza en cuanto, o se clasifica según el tiempo, en agudo, cuando la duración es menor a 6 meses, o en crónicos, cuando la duración es mayor de 6 meses. A su vez también puede ayudar a determinar si el problema se encuentra actualmente activo o si ese problema ha sido resuelto. La lista de problemas familiar también representa los problemas de los miembros de la familia, porque así como los antecedentes personales, un problema familiar puede influenciar sobre el paciente. Además, un problema, una circunstancia emocional negativa también puede influenciar negativamente y provocar o generar en el paciente una alteración somática o despertar una enfermedad. Se ha demostrado que niveles altos de estrés han producido en algunos pacientes la aparición de diabetes o hipertensión. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería un estado de problemas crónico en un paciente donde tiene un cuadro de hipertensión arterial, que es una enfermedad generalmente de carácter crónica, y habitualmente siempre se encuentra activa, una infección urinaria recurrente que puede ser por una malformación en lo que sería la vía urinaria, generalmente se caracteriza como un problema crónico, y generalmente son problemas activos, a diferencia de, por ejemplo, una apendicectomía, donde el paciente ya no presenta el apéndice, esto no tiene solución, pero no es un problema activo. O un padre con cáncer de colon, el paciente no presenta cáncer de colon, pero el padre sí tiene el diagnóstico de cáncer de colon, y eso vuelve o se vuelca como un problema potencial sobre el paciente. A su vez, en lo que sería un listado de problemas agudos, fíjense que en lo que sería una duración, los crónicos son mayores a 6 meses y los agudos son menores a 6 meses, como por ejemplo un resfrío o una infección urinaria baja. Y aquí tenemos el ejemplo de que una infección urinaria puede ser a su vez un problema agudo y a su vez un problema crónico. Las hojas de flujo son una parte de la historia clínica donde se registran los resultados de exámenes complementarios, registro de crecimiento en el caso de pacientes pediátricos o la medicación que nosotros prescribimos y más que nada cuál es el tratamiento que nosotros le permitimos al paciente que vaya adquiriendo, y vamos anotando todos esos elementos en lo que serían las hojas de flujo. Por ejemplo, aquí tenemos un laboratorio donde observamos una glicemia, colesterol y los triglicéridos y la función renal, y podemos ver que fecha por fecha podemos ir anotando todos los laboratorios que nosotros vamos pidiendo o solicitando al paciente de acuerdo al criterio médico. También otro elemento es la planilla de medicamentos, donde podemos de una forma detallada y ordenada colocar los medicamentos que el paciente está ingiriendo, hasta podemos colocar en los horarios que lo toma, pero más que nada la fecha de inicio, si finaliza ese tratamiento, y a su vez la dosis que está tomando esa medicación. Lo que facilita también la historia clínica orientada a problemas, que al médico le da una visión un poco más psicológica y por ende un poco más humana, porque la historia clínica clásica tiende por ahí a tratar al paciente como un ser orgánico puramente, y en cambio la historia clínica orientada a problemas le otorga una facilidad psicológica o un perfil biopsicosocial. Es a través del familigrama, lo que nos permite dar un vistazo rápido al círculo familiar o al círculo emocional que rodea al paciente, y de esta forma podemos determinar un poco cómo está compuesta su grupo familiar. Hay algunas variables que tenemos que tener en cuenta en el interrogatorio, que hemos mencionado con anterioridad, que por ejemplo una de ellas es la edad, donde hay diferentes hechos fisiológicos, anatómicos y necesidades específicas que condicionan o predisponen a tener determinadas enfermedades. Además, en la infancia el niño es el objetivo y el foco de la entrevista, pero no siempre es el participante, porque muchas veces no podemos dirigir el interrogatorio al niño específicamente y tiene que ser, por ejemplo, a través de un familiar.
Eso hay que tener muy en cuenta cuando se realiza el interrogatorio para hacerlo lo más específico posible para llegar a un diagnóstico específico. Otro elemento es el sexo. Obviamente hay una diferencia muy marcada entre lo que sería el sexo femenino y el sexo masculino, más que nada por las cuestiones anatómicas con las que cuenta uno y el otro. La mujer es más susceptible, o hay que tener más en cuenta, digamos, en base a su sistema reproductor, la menarca, los embarazos, los abortos que pueda haber tenido, sistemas anticonceptivos, que si bien son fármacos que se utilizan para la prevención de un embarazo no deseado, como fármaco tiene diferentes efectos adversos y hay que tener en cuenta. Hay diferentes enfermedades que son más frecuentes en el sexo femenino. Y en el masculino, digamos, es algo similar, pero más que nada se toma en consideración la iniciación sexual, los cuidados para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. La religión. Muchos individuos son afectados, digamos, por las pautas culturales que, por ejemplo, en los testigos de Jehová no permiten la transfusión de sangre. Y a su vez el medio ambiente, el lugar de trabajo donde se desarrolla la actividad física del paciente, puede ser un factor o un elemento que puede traer como consecuencia alteraciones en lo que sería la parte orgánica, si trabajan con determinadas sustancias químicas, con radiaciones o con determinados metales, como el arsénico o el plomo, que pueden ser, digamos, potencialmente peligrosos. Esto es una visión rápida de lo que sería la historia clínica orientada a problemas, y es un arma muy eficaz para cuando nosotros vayamos a la sala y vayamos a interrogar pacientes. Son elementos básicos que tenemos que conocer a la perfección, y son elementos que tenemos que manejar con mucha delicadeza para poder llevar a cabo un correcto interrogatorio. Siempre el mejor diagnóstico comienza con una muy buena historia clínica, y para que esa historia clínica sea muy buena tenemos que ser lo más detallado posible. El detalle es muy importante y es por eso que nosotros tenemos que instruirnos correctamente y aprender correctamente las partes de una historia clínica para poder llevar a cabo un correcto interrogatorio y para poder ser semiológicamente lo mejor que podamos ser. Muchas gracias.